versículo 8. Efesios 1, 8. Vamos a leerlo ahorita más cortito. Vamos a leer 1, 1. Pablo, Shaul, emisario de Yeshua, por la voluntad de Elohim, a los santos y fieles en Yeshua HaMashiach, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Elohim, nuestro Padre, y del Adón Yeshua HaMashiach. Bendito sea el Elohim y Abba de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Estamos diciendo eso, que el tiempo estaba en pasado, ¿sí o no? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Yeshua HaMashiach. Lugares celestiales en Yeshua HaMashiach. Según nos escogió en él, antes de ¿dónde? De la fundación del mundo. Según, ¿qué cosa? Nos escogió. ¿Sí o no? Según nos escogió en él. Pero hemos visto el orden: a los que conoció, a estos también ¿qué? Predestinó. Y a los que predestinó, a estos ¿qué? Llamó. ¿Te dice, sí o no? Romanos 8:28. Dice, porque a los que antes conoció, Sí. también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está el lógico. Entonces, dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. O sea que yo no vine a ser salvo, porque si yo fui escogido antes de la fundación del mundo, yo ya fui salvo ya. Ahí está claro, ¿sí o no? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos apartados, santos y sin mancha delante de él. En amor, ahí vuelve y dice, ¿no? En amor, habiéndonos, ¿qué cosa? Predestinado. ¿Para qué nos predestinó? Para ser adoptados hijos suyos. O sea que yo ya vengo con un destino, el ser hijo de él. Si yo ya fui escogido, si yo ya fui escogido, yo ya fui elegido, me eligieron y me escogieron con un propósito. ¿Cuál propósito? Continúo. Versículo 5. Dice, Efesios 1:4, ¿correcto? Dice, según eso, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué cosa? Adoptados hijos suyos. Para ser adoptados hijos suyos. ¿Por quién? Por medio de Yeshua. Para ser adoptados hijos suyos. Entonces, ¿se acuerdan que les planteé la pregunta? Si yo vine siendo salvo, ¿yo qué era en los cielos? Si yo aquí vengo a ser hijo. Dice, para ser adoptados hijos suyos. Para ser adoptados hijos suyos. Para ser adoptados hijos suyos. Yo vine a ser con un propósito. Vuelvo y repito. En amor, habiéndonos predestinado. ¿Para qué nos predestinó? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Yeshua. Según, ¿qué cosa? El puro afecto de su voluntad. Puro afecto. Según el puro afecto. Otra traducción que dice, versículo 5, léelo por favor. Efesios 1:5. Eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Yeshua HaMashiach según el beneplácito de su voluntad. Entonces, ¿yo era hijo arriba? ¿Qué opinan?
Porque si yo vine a ser adoptado hijo, Quiere decir que no. ¿qué dice Juan 1? Juan 1. 12. Ok. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Mm. les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ser hechos. ¿Oye me dijo? Oh. Repítele, cámara lenta. Mas a todos los que le recibieron, Sí. a los que creen en su nombre, Más a todos los que le recibieron. O sea que no todos le recibieron. Más a todos los que le recibieron, les dio la potestad mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su a nombre, los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. les dio potestad. ¿Qué es potestad? Capacidad. ¿Cómo es la traducción? Aquí está suelto, esta es católica. Pero a quienes lo recibieron Sí, y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Elohim. sí, hijos adoptados. Por eso la escritura dice, por eso lo que toca leer dice para ser hechos, no creados. Yo no fui creado hijo, yo fui hecho hijo. Dice ahí el texto, ¿no dice? 1.14, Juan 1.12. Juan capítulo 1, versículo 2. Mas a todos los que le recibieron, Sí, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. miren que no dice que les da, les dio. ¿Potestad de ser creados hijos? No, de ser que hechos. Diferente. Una cosa es crear, otra cosa es hacer, ¿sí o no? Yo fui hecho hijo. Y entre la predestinación, ¿qué dice? Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para hacer ¿qué cosa? Adoptados hijos, ¿qué cosa? Suyos. Suyos. Entonces, ¿dónde metió la potestad? Cuando Él decidió adoptarnos, les dio la potestad de ser hechos hijos. De ser hechos, no creados. De ser hechos hijos. De ser hechos hijos. ¿Sí? En Yeshua HaMashiach. Entonces, yo no fui creado hijo. Sí, yo hace 8 días creo que tocamos algo del tema. Yo no fui creado hijo. A los que creen en su nombre les dio potestad, ¿sí o no? De ser hechos hijos. O sea, yo no fui hijo. Yo tenía otra, y yo creo que utilicé ese término. No otro título, sino yo tenía una calidad espiritual diferente a la que tengo en este momento. Primero porque yo no tenía este cuerpo, yo tenía otro tipo de estructura, por lo tanto mi forma espiritual era diferente. Entonces yo fui hecho hijo, no fui creado hijo, para ser adoptado hijo suyo, ser adoptado hijo suyo, ser adoptado hijo suyo. Piensen, ser adoptado hijo suyo. Yo puedo adoptar un hijo. Ah, ¿sí, no? Pero no lo creé como hijo. O sea, yo no puse ni la esperma, ni otra persona puso el óvulo. Simplemente fui y entre un grupo de personas tomé a alguien y le di la concepción legalmente de que fuera ¿qué? Hijo. Por lo tanto, yo no fui creado hijo. Pero es que hijo solo hay uno. Bueno, estamos hablando, ya sería el hijo, que es otra cosa. El hijo, una cosa es el hijo, ¿sí o no? Que Yeshua HaMashiach, y otra cosa es que nosotros fuimos adoptados hijos, para que Yeshua sea el mayor entre muchos hermanos. Sí, ya. Romanos 8:28. ¿Qué dice? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el versículo. Para que sea el primogénito, Entre muchos hermanos. para que sea, Romanos, 8:29. entonces le damos el 28, porque tú leíste el 28, ¿sí o no? Le damos Romanos 8, 28, 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vale. Porque a los que antes conoció, A los que antes conoció, también los predestinó, también los predestinó. para que fuesen hechos conformes ¿Sí? a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. No dice que fueron creados conforme a su hijo, sino que fueron
hechos conforme a su hijo, para que él sea, ¿qué cosa? El primero, el primogénito. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que sea el primogénito, porque a él se le dio, para que sea el primogénito, a él se le dio el título de el hijo, no de un hijo. Por eso él es el primer gen, primogénito, primer gen. Entonces, dice Efesios, en amor, habiéndonos predestinados, Efesios capítulo 1:5, en amor, habiéndonos predestinados, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. O sea que yo no era hijo, yo tenía otra forma arriba. Yo aquí vine para ser adoptado hijo. O sea, se me dio otra categoría, se me dio otro título, ¿sí? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Por quién? Por medio de Yeshua HaMashiach, según que el puro afecto de su voluntad. Puro afecto de su voluntad. Nadie lo aconsejó a él. O sea, nadie se le acercó al oído de Akadosh Baruj Hu y le dijo, mira, ¿sabe qué? Fulano de tal me cae como bien, adóptelo. No, dice según el puro afecto de su voluntad. O sea, nadie lo aconsejó. Él decidió quién debería tomar esa categoría. Sigamos. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo que aceptos en el amado. Y usted encuentra la palabra amado con la mayúscula. ¿Sí o no? O sea, en el amado. ¿En quién cosa? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 8, y ahí quedamos. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Mira lo que dice, dándonos a conocer ¿qué cosa? El misterio de su voluntad, según su ¿qué cosa? Beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Lee ese versículo 9 conforme a esa Biblia. A un favor, permíteme la versión internacional, o tú ten la manito la versión internacional. Lee el versículo 9. Nos ha hecho conocer su voluntad secreta, Sí. o sea, el plan que él mismo se había propuesto llevar a cabo. Nos ha hecho conocer su voluntad secreta, o sea, el plan que él mismo se había propuesto llevar a cabo. que él mismo se ha llevado. Se había propuesto llevar a cabo. O sea que todo el plan, todo, absolutamente todo, es de parte de Akadosh Baruj Hu. A él no lo tomó de sorpresa absolutamente nada, sería muy tonto. ¿Sí o no? Cuando colocó a Adán y Eva en el huerto de Edén, sabía que Adán y Eva iban a caer, obvio. Por eso ya estaba el plan B. Tenía el plan C, el plan D, el plan E, el plan F, todo, porque lo sabe todo. Por algo colocó el árbol en el huerto de Edén. Él colocó, oigan, quiero hacer una pregunta para ir a tú. Él colocó el árbol en el huerto de Edén para tentar al hombre. ¿Qué opinan? Él no tienta a nadie. ¿Se acuerda que hay un texto por ahí? Ni es tentado por el mal. ¿Quién fue el que fue tentado por el mal? El mismo hombre. Porque el mal se encuentra ¿dónde? Dentro del mismo hombre. El mal no se encuentra afuera, el mal se encuentra dentro. ¿Sí? Uno piensa que el mal está afuera, no, el mal está dentro. Dice que cada uno es atraído a su propia concupiscencia, ¿sí o no? Cada uno es seducido de su propia concupiscencia. No dice que es seducido por el árbol. O sea, es decir, a Adán y Eva no le hubieran puesto el árbol, hubieran pecado o no hubieran pecado. ¿Qué creen? Sí. ¿Cómo hubieran pecado? No sabemos. Él les ha podido decir, no se salgan de esta línea, por ejemplo, sin necesidad de árbol. ¿Sí o no? El cuarto le hubiera dicho, no se salgan de esta frontera. ¿Qué hubiera hecho el hombre? Si hubiera salido de la frontera. ¿Sí o no? Le hubieran dicho, no tomen de esa agua que está por ese río. ¿Qué creen que hubieran hecho? Hubieran tomado el agua. Porque esa es la tendencia del ser humano. Entonces, en su estructura, él tuvo que ser equilibrado. Akadosh Baruj Hu no pudo haber hecho seres completamente buenos, como el judaísmo opina de los ángeles, no creo eso. Ni seres completamente malos,
como si se hubiera creado a Satanás. Eso también es mentira. Akadosh Baruj Hu no creó a Satanás. Él creó a un man que se llama ¿cómo? Luzbel. Y Luzbel, ¿qué pasa? Un día también, de su propio interior, dice, hasta que sea yo, ¿qué cosa? ¿Cómo? Maldad. Maldad en ti, no fuera de ti. ¿Sí? Entonces, Akadosh Baruj Hu no creó a Satanás con su finalidad de que fuera malo. Akadosh Baruj Hu sabía que iba a ser malo, pero Satán fue creado en equilibrio. Todos fuimos creados en equilibrio, todos, absolutamente todos. Nadie puede decir que fue creado con 70% bien y 30% mal, ¿sí? Ni que fue creado con 70% bien y 30% mal, al contrario, ¿sí o no? Todos fuimos creados como en equilibrio. La tendencia a hacer el bien, la tendencia a hacer el mal. Y nuestra problemática es que nosotros, después de que nuestros padres, Java y Adán, ¿sí o no?, pecan, nosotros quedamos como esclavos, vendidos al pecado, dice la escritura. Entonces el niño recién nacido nace esclavo, nace cansón, por norma. Cualquiera nace cansón, porque su tendencia al mal, ¿sí o no?, es caprichoso, quiere lo de él, ¿sí o no?, impone las leyes, él sabe a qué horas llora, ¿sí o no?, él sabe a qué horas pide teta, ¿sí o no? Después de cuando ya tiene 2 años, hace las tremendas pataletas para que usted le dé algo. ¿Usted le enseñó a hacer pataletas? No, al contrario, uno no sabe qué hacer con ellos. ¿Es qué cosa? Su tendencia. Su tendencia hacia el mal. Entonces la gente sigue diciendo que los niños pecan a los 11 o a los 12 años. Pues, mírelo usted a los 2 años cómo es un completo demonio. Porque su naturaleza hacia el mal está que suelta. Al contrario, cuando empieza a adquirir algo de correa, de disciplina terrenal, empieza medianamente a que su tendencia hacia el mal se bloquea hacia el centro, se tira hacia el centro, y eso es imposible. Aunque todos los seres humanos hasta la fecha de hoy, pues nada más miremos los presos, o la delincuencia, ¿sí o no? Gente que está fuera de control, ¿sí? Entonces, fuimos criados con tendencia a hacer el bien, 50, tendencia a hacer el mal, pero nosotros tuvimos una problemática que venimos con el problema de nuestros padres, Adán y Eva. Para eso entonces apareció ¿qué? Yeshua HaMashiach. ¿Para qué? Para deshacer las obras de quién? De la carne. Ya, Cristo nos redimió de la esclavitud del pecado. Sí, Mashiach. Para eso apareció él. Dice que fuimos comprados por medio de su sangre. Dice que antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. ¿Sí? Todo eso lo dice Romanos. Entonces aquí dice que nosotros fuimos predestinados para ser adoptados, ¿qué cosa? Hijos suyos, o sea que no éramos hijos. Al ser adoptados hijos suyos, pero que fuimos escogidos atrás. ¿Dónde fuimos escogidos? ¿En qué parte fuimos escogidos? ¿Y en qué parte fuimos adoptados? Pues en el cielo escogidos y aquí adoptados. Perfecto. Aunque su plan estaba desde antes, ¿sí, no? Y nos ha dado a conocer ese misterio. Y es un misterio. ¿Qué es un misterio? Sí, sí o no. Ahí dice el escrito, léanlo. Dice, nos ha dado a conocer qué cosa. 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. O sea, ¿qué nos hizo conocer? ¿O qué nos ha dado a entender? El misterio. O sea, hay un misterio. Eso era un misterio. Es un misterio. Dice que nos ha dado a conocer el misterio. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo nosotros eso que estamos hablando aquí, si le preguntamos a un cristiano o a un católico, no creo que me entienda mucho. Si no ha ejercido otras cosas. Porque el misterio que toca hacer. ¿Qué son los misterios? ¿Qué es algo misterio? ¿Cómo? Buscarlos. Toca buscarlos. ¿Sí o no? Si uno no busca, pues obviamente dice la escritura buscar y qué cosa. Y cosas que oído no escuchó ni que ojo vio son las que el Eterno. Ha ocultado esto de sabios y entendidos. Sí. Y los ha revelado a los niños. Y entonces eso está oculto y es un misterio. Sí, todos sabemos que un ateo le pregunta, bueno, ¿usted por qué cree en Jesús? No, porque él me salvó. ¿Me salvó de qué? No, pues no sé. Pues del juicio de Dios. Del infierno, le dice. Del infierno. El pecado. Y dice que es pecado. ¿Y quién determinó que es pecado?
o para qué existe el pecado, o por qué el pecado, de dónde se genera, y qué es esa palabra y tal. Entonces te tocan empezar a escarbar, ¿sí o no? Porque para uno pararse al frente, no es que la sangre de Cristo limpia pecados, pues eso lo hace uno en 10 segundos me gasté, pero investigarlo, eso dura años. Por eso dice que nos va a entender su misterio, un misterio. ¿Qué es Lucas 10:20? Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, Sí, sino regocijáis de que vuestros nombres están escritos en los cielos. sí, sí, 21. En aquella misma hora, Yeshua se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿A quién? Y está dando, te comento cómo es el diálogo, ¿sí o no? Vinieron los discípulos y le dijeron, oiga, ¿sabe qué? Nosotros no sabemos que a nosotros los demonios se nos sujetan, ¿sí? Que nosotros echamos, antes no lo hacíamos y ahora lo hacemos. Entonces vinieron como echando voladores, ¿sí? Y eso que les dijo, no se regocijen por eso, regocíjense porque sus nombres, ¿qué cosa? Están escritos ¿en dónde? En los cielos. En los cielos. Regocíjense por eso, ¿sí? Y al mismo instante dice que se gozó en la gloria, en la presencia divina, y dice gracias Padre porque esto lo escondiste de quién. Léelo. De los sabios entendidos. Léelo otra vez por favor. Dice: En aquella Despacio. misma hora, Yeshua se regocijó en el Espíritu Sí, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los Momentico. sabios. escondiste, porque escondiste. Imagínense que lo escondió. ¿De quién lo escondió? De los sabios y entendidos. Miren, por eso la gente no entiende. ¿Se acuerda que Jenny nos dijo algo interesante en el Shabbat? Dijo gente que busca y tienen hambre y buscan y no pueden encontrar. Y buscan en todo, en el tarot, en las monedas, catolicismo, cristianismo, judaísmo, hinduismo, todos los sismos, ¿sí? Buscan en todo lado, pero no encuentran. Sí. Y dice, eso, ¿qué cosa? Se lo revelaste. O sea, ¿de quién viene la revelación? Y la has revelado. Y la has revelado, perdón, a los niños. y la has revelado a los niños. Y si los niños acabamos de decir que son canzones, entonces ¿por qué lo reveló a los niños? Y la has revelado a los niños. ¿Y cómo termina el texto? Sí, Padre, porque así te agrada. Porque así te agrada. ¿Y de qué punto se lo reveló a los niños? Porque tiene tanta capacidad de... Eso es una metáfora. A un niño de 2 años no le revela uno nada. Estamos hablando de eso. Está hablando de nosotros, los que estamos aquí sentados. ¿Sí? Que el Eterno dice que a estas cosas se las reveló a los niños. Y ya dijimos que los niños son insoportables, canzones, tercos, indisciplinados, etcétera. Claro que los adultos son iguales, ¿no? Pero tienen poder de conciencia. ¿Por qué se la reveló a los niños? ¿Por qué se la reveló a un niño? ¿Por qué habría de revelarse a un niño? Porque dice, eso se lo reveló a los niños. ¿Lo escondiste de quién? De los sabios y entendidos. Lo escondiste. O sea, ellos no lo encuentran, no lo pueden entender. Y lo dice ¿a quién? A nosotros que somos niños. ¿Por qué? Bueno, no es que pues, percepción de los niños es alto, pero es otra actitud. Porque si de pronto él está haciendo el paralelo con los ortodoxos de la época, ¿no? De tantas cargas que le ponían a la gente para no dejar cumplir un mitzvot, nada del cuento. Y si digamos, los discípulos de los nuevos que están empezando, están dando a conocer la palabra de él sin ningún tipo de arandelas ni de cargas, se puede decir que es como un niño que es descomplicado para hacer las cosas, ¿no? O sea, su actitud de sencillez le da una mayor capacidad de, digamos así, percepción de la bendita Torah. Sí, correcto. ¿Qué hace un adulto generalmente? ¿Dónde se enreda el adulto? ¿O dónde el ego de un adulto al ego de un niño? El orgullo.
¿Será que los niños también manejan ego? No. No porque pelean ni a los... Y a los 5 minutos están listos otra vez, ¿sí o no? Ya, no pasó nada. Ellos no manejan el nivel de rencor de nosotros, ¿sí o no? Ni el rencor, ni el odio y algo interesante, la malicia. Sí, ellos no manejan eso que nosotros sí. Uno tira 5 para recoger 10, dijo un tío por ahí. El niño no es malicioso. Sí, es mucho más correcto en ese sentido. Tiene mayor capacidad de, tiene mayor capacidad de adaptarse a la situación aún con sus enemigos, si es que tiene enemigos, ¿sí o no? El adulto no, ¿sí o no? El adulto, pues uno ya carga un poco de vainas adentro que se complica un poco más para que la luz que es pura, la Torah que es pura, que es agua, ¿sí o no? Pues en un corazón que es malicioso, en un corazón que es odiador, contendor, que es, ¿cómo más? Hábleme de otras, contiendas, celos, avaricia, de lo que habla Gálatas 5. Iras, contiendas, celos, ¿cómo? Enojos, maldicencia. Eso, alguien me dijo hace poco, bueno, ¿y por quién le enseñó a usted eso? Y dije, no es que se lo enseñen, diría más bien que se lo revela la capacidad de que menos ande en esa situación. Gálatas 5, ¿qué? 5:18. ¿Qué dice, man? Dice, pero si sois guiados por el Espíritu y no estáis bajo la ley. Si estáis guiados Sí. por la presencia, no estáis bajo la ley de qué, del pecado, de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Que son adulterio, Sí. fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿Las cuales? acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino Los de Elohim. que practican, no es que caigan, es diferente. Practicar es una cosa y caer es otra. Dice que los que practican. Entonces ahí da como, creo que son 9 atributos, no, va más, 12. Entonces, ¿cómo? 17, digamos así, acciones que hacen que el ser humano sea lo que es ser humano. Si usted lo mira en un niño, su tendencia a hacer esas 17 es más mínima que la que hace un adulto. Entonces su capacidad de percepción puede ser más alto para la percepción de la Torah, ¿sí o no? Listo, entonces dice que es interesante, bienaventurados de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Entonces el niño, debido a que nos ha corrompido y nos ha hecho, quiere que nos hagamos niños, no en el otro sentido, sino en el sentido práctico, de que no, de estos 17 conceptos que hablamos, no estén dentro de mi corazón para poder ver a Dios. Ver a Dios no, eso no es ver a Dios, es otra cosa. Bienaventurados de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Eso no se trata de eso. ¿Qué es ver a Dios? Alguna vez dijimos eso con Moshe Rabbeinu en una paracha. ¿Qué es ver a Elohim? ¿Qué es ver cara? ¿Qué es cara a cara? ¿Qué es ver las espaldas de Akadosh Baruj Hu? ¿Cómo? Entender a Dios. Cara a cara. ¿Qué más vemos en el cara a cara? Obedecerlo. Que yo va a percibir cuando yo veo un cara a cara, ¿sí o no? De Akadosh Baruj Hu, dice Shaul que como, perdón, la revelación de sus atributos y qué tanto ellos están manifestando en mí, ¿sí o no? Porque en el espejo yo miro pues la otra parte mía, ¿sí o no? Aquí está, y aquí veo al otro lado. Si Akadosh Baruj Hu, ¿qué tanto es de Akadosh Baruj Hu en mí? Eso es cara a cara. Y en la revelación de las cosas de la escritura uno sabe qué hay en Akadosh Baruj Hu y qué hay de Akadosh. Lo que estábamos diciendo, que hay gente que tiene la concepción de Dios, ¿sabe por qué? Porque ellos no se han tomado la molestia de eso, de mirar o percibir al Creador. Entonces para unos Dios es un man que da billete, para otros es un man que da empleo, para otros es una persona que no sé, que sana,
otro es que libera, y esa no es la percepción de Dios, es una simplemente manifestación de Dios, pero no son dentro de sus tantos atributos. Entonces la gente se queda con eso. ¿Cuál es la percepción de un católico de su Dios? ¿Su Dios qué es? ¿Una especie de castigador, juez, como temeroso? ¿O un man buena gente? ¿Sí o no? Ellos tienen hasta dibujos del Padre, ¿no? Un man anciano en el cielo, vi algunas por ahí. ¿Sí? Tienen esa percepción de Padre terrenal, como muy Padre terrenal. Y la percepción de los cristianos, ¿cuál es? Que Akadosh Baruj Hu, ¿qué es? Un man que hace lo que yo le mando. O sea, yo mando a Dios. No es que Dios me mande a mí, no, yo mando a Dios. Tráeme, ponga, súbame. Él es Él. La percepción de Dios es mucho más amplia, más mística, más profunda, ¿sí? Más alta. Una concepción que uno no puede ni siquiera definir. Hoy estaba leyendo algo sobre defina a Dios. Imagínate, defina a Dios. Pues una de las cosas que tiene el Dios de Israel, ¿qué cosa? Que es que indefinible. ¿Quiere que le defina al Dios de Israel? Eso, indefinible. No se puede definir, porque lo que yo le voy a dar es meramente humano. ¿Sí? No es bueno, es sanador, libertador, no, eso es humano. Una concepción meramente humana. Porque Dios es espíritu. ¿Y cómo no hay espíritus? No se pueden definir. Por lo tanto, el Dios de Israel, una de las cosas de definición de Israel, del Dios de Israel, del Elohim de Israel, es que Él es indescriptible. Él no se puede escribir. Sé que para que pierda uno tiempo ahí. Sigo. Por eso se lo reveló a los niños. Dice esto, plan oculto, dice que nos ha dado a entender este plan oculto a los niños. Eso fue lo que leyó en la traducción Juan Pablo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según, ¿qué cosa? Según como a él le plació, según su beneplácito, el cual se había propuesto, ¿en quién? En sí mismo. De reunir todas las cosas ¿en quién? En Yeshua. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos ¿qué cosa? Herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según ¿qué cosa? El designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Mashiach. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, la buena nueva de salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Fuisteis sellados con la presencia divina de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. No es fácil, ¿sí o no? Del versículo 10 al versículo 14 hay como 20.000 cosas por estudiar. Dice, de reunir todas las cosas en Mashiach, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué dice esa traducción? 10, Sergio. Dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliere el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Reunir en él. Reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Ve el versículo 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Cuáles cosas? Del espiritual a lo terrenal, o sea, imagino que antes no lo teníamos. Con Yeshua imagino que ya podemos, digamos, unir cosas que son espirituales, ¿no? Un poco más Sí. simbólico. Sí, o sea que yo, por ejemplo, dice Pablo, yo era un hombre vendido a la carne y ahora entiendo las cosas espirituales. Como lo del velo. Algo así, o sea, nos ha dado paso al lugar Digamos santísimo. como que no teníamos paso, pero cuando Yeshua viene y hace todo eso, pues ya tenemos como un acceso a eso. Al lugar santísimo. O sea, de reunir todas las cosas. Bueno, ¿cuál es el contexto de la conversación?
Sí, yo te entiendo lo que me dijiste. ¿Cuál es el contexto de la conversación que trae Pablo? De un plan, ¿sí o no? Todo se basa en un plan. Y dice de reunir todas las cosas, ¿sí o no? O todo lo creado. En él. Yo diría que no es tanto reunir todas las cosas, sino darle conexión, más o menos lo que dice Juan Pablo, de algo que está disperso. ¿Sí? Es un misterio. Y por medio de Yeshua HaMashiach se revela el misterio. Porque si a nosotros vienen y nos dicen, por ejemplo, para la época de Malaquías, nos dicen que va a venir un hombre y va a morir en la cruz y eso será la paga de nuestros pecados, nosotros no hubiéramos creído. O sea, una cruz no en un madero, tan fácilmente no. Tal vez lo hubiese podido escribir como profeta, ¿sí o no? Será sacrificado en el madero, verá mis vértebras y por su sangre seremos sanados y curados y tal. Todo eso lo escribiré, pero dice, pero ¿cómo va a ser sanado yo por la sangre de alguien? No creo que eso fue revelado, que escribieron para nosotros, ni siquiera para ellos, es decir, que ellos escribieron sin entender. Por ejemplo, Isaías 53, ¿sí? Por su llaga fuisteis sanados. Yo estoy en la época de Isaías, y Isaías viene y me dice, ¿qué hermano? Imagínense que Mashiach, nosotros vamos a ser sanos por una llaga. Eso me lo reveló el Espíritu Santo, yo lo escribí. ¿Eso es entendible? Eso no es muy entendible. Si a la fecha de hoy, que ya lo vivimos, que tenemos la presencia divina, nos cuesta entenderlo, imagínense en la época de Isaías o de Isaías. ¿Sí van a entender? Que esas cosas fueron escritas ¿para quién? Para nosotros, en el cumplimiento de los tiempos. Entonces, en esta época ha conectado toda la parte oculta, ¿sí o no? Con la parte oculta, con la presencia divina, con nosotros. Que eso es algo muy grande. Porque somos una generación privilegiada. 4:13 Sí, de Lucas. Era aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, el que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y de crucifixión. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, que les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Óigame, ¿ok? Oh insensatos y tardos de corazón Para creer todo lo que los profetas han dicho. todos los que los profetas han dicho. Es decir, eso hasta el día de hoy se encuentra como tapado, se encuentra oculto. Por eso el judaísmo ortodoxo no cree que Yeshua sea el Mashiach, porque ¿a qué? A ellos fue endurecido su corazón para que no crean. ¿Sí o no? Y entonces lo que ha sido revelado a nosotros por medio de la presencia divina, de todo lo que fue dicho en los profetas y qué más, para entender, creer todo lo que los profetas han dicho. sí, ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos sí, los profetas, eso sí, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿qué cosa? les declaraba en todas las escrituras Sí. lo que de él decían. Eso fue lo que él unió. Los misterios de los profetas, los misterios de la Torá, en cuanto a todo, absolutamente todo, sacrificio, sacerdocio, muerte, resurrección, lo que fue dado a los profetas, todo ello que estaba tan disperso, tan disperso, que unos hombres que van bajando por un camino y él les abre las escrituras,
¿sí o no? Les abre las escrituras, les enseña desde Moisés hasta los profetas. Yo no sé si la charla fue corta o larga, pero eso tuvo que haberse demorado un poco de tiempo. Y les demostró, ¿cierto? Les demostró que él era el que había de venir. Entonces, ¿qué estaba suelto en el misterio de Akadosh Baruj Hu? Estaba suelto el tiempo, el momento en que Yeshua, el Mashiach de Israel, había de venir. Hasta la fecha de hoy sabemos que nuestros hermanos judíos siguen, ¿qué? Quietos. No se les puede revelar eso. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu no lo ha permitido. Por eso dice que en la dispensación de los tiempos nos dio a entender su plan, ¿sí? El plan oculto de reunir todas las cosas, todo lo que se ha hecho en Moshe, todo lo que se ha hecho en los profetas, de poderlo reunir en quién, en él, y poder yo entender todas las cosas que fueron escritas acerca de Mashiach. ¿Sí? Sigamos. Dice Efesios 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Mashiach, está hablándose a él como judío. Nosotros los que primeramente esperábamos en un Mashiach, ¿sí? Y en él también vosotros, gentiles, en él también vosotros, habiendo oído la verdad, la buena nueva de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Eso es algo interesantísimo. Ahí encuentra un término profundo. Versículo, fuisteis sellados. ¿Qué es sellar? Y dice que fuisteis sellados. Mira, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué cosa? Fuisteis sellados. ¿Con quién? Con la presencia divina de la promesa, que es, ¿qué cosa? Las arras. ¿Qué es un arra? Que es las arras de nuestra salvación. ¿Qué es un arra? En negocios, algo que se anticipa, ¿sí o no? Dicen las arras del negocio. Entonces uno va a comprar algo y dice, tómelo, y se anticipa. Eso es una garantía. Que es una garantía. ¿Qué es sellar? Miren todo el paquete completo. El evangelio de esta salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Esa también utiliza la palabra sellado? Sí, dice, este garantiza, lo voy a leer de arriba, dice, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Ese. Y también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el anuncio de su salvación y creyeron en Cristo, fueron unidos a Él y sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que Él había prometido. Bueno, eso es parafraseando las dos traducciones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó cuando yo creí? Cuando el Eterno colocó en mí emuná, despertó en mí la emuná y yo tuve la capacidad de creer. ¿Qué pasó en mí? Dice que yo fui sellado. ¿Y qué es sellar? ¿Cómo marcar? ¿Y Apartar. para qué sellar? Discúlpame. ¿Para qué? ¿Por qué tú sellarías algo? Pues si ya sé que es mío, si es hijo mío, ¿para qué lo vas a sellar? Es que el problema no es tuyo, sino el problema es el otro. Por ejemplo, tú sabes que una vaca es tuya, pero tú le pones algo para que... quiere ser la del otro. Sí, yo entiendo eso que es sellar, pero no entiendo para qué sellar. Te estoy colocando el término de la vaca. ¿Tú por qué marcarías unas y otras no? Si las dos cosas son vacas. ¿Qué te demoras? Seguramente que una es para matar y la otra para darle. O una es tuya y la otra no es tuya. Para diferenciar. Pues si no es mío, no la marco. Precisamente. Acá ya van la respuesta. Si no la marcó, quiere O decir sea, que marcó. yo Si no no marcó sé. unas porque Pero marcó para otras. que un sello del Eterno con nosotros. ¿Y qué es un sello? Obviamente él sabe, pero si él no hubiera colocado ese sello en nosotros no estamos aquí sentados. Pero entonces ese sello no es para diferenciar. Dentro de otras. Porque si tú hablas con un pagano, tú tienes una diferencia. El sello de la presencia divina hace que tú leas un texto y lo entiendas, que un ateo no.
El sello fue para que yo se me revelara a él. No para que Si él no lo coloca, entonces ¿cómo me revela? Dice que la presencia, ¿cómo sé? Alguien me dijo a mí, ¿usted cómo sabe que es hijo de Dios? Pero yo cómo me voy con la certeza de eso, yo cómo me puedo ir a la almohada de que yo soy un hijo de Dios. Y cómo, vuelvo y repito, dice que el Espíritu Santo les da testimonio a mi espíritu de que yo soy, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Óigame bien, miremos el texto, es un texto pues, pero dice que la presencia divina del Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo. Romanos 8:16. Por favor, léelo. El Espíritu mismo Sí. da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Entonces, si yo fui sellado con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Vamos a utilizar la palabra Espíritu Santo. Si yo fui sellado con el Espíritu, ¿cuál es una de sus funciones del Espíritu? Decirle a mi espíritu de que soy ¿qué? Que soy hijo de Dios. De que soy, por favor, lee el texto. Dice, el Espíritu mismo Sí. da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu mismo da testimonio ¿a qué cosa? A nuestro espíritu. A nuestro Neshama. ¿De qué le da testimonio? De que somos hijos de Dios. No dice que seremos, de que somos hijos. Entonces, a mí internamente, la presencia divina, a mí, o sea, ustedes, me dice que yo soy ¿qué? Un hijo. La presencia divina no me dice a mí, duda de que tú eres hijo. No, a mí yo soy hijo. Y dice un texto por ahí, si soy hijo, ¿soy qué? Heredero. No sé si está enseguida. Y si hijos, también herederos. Ah, ¿sí ve? ¿Y qué más? Herederos de Dios y Sí. coherederos con Mashiach. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gracias. Entonces dice que el Espíritu Santo, si yo no tengo esa arra, ese sello, ¿quién me da mi testimonio de que soy hijo de Dios? Nadie. No, sí. Pues el texto dice eso, que el Espíritu Santo, el Ruach, le da testimonio a mi Neshama, que es testimonio Como la convicción. de que soy ¿qué? Hijo. Si yo no tengo ese sello, pues ¿quién me dará a mí? Yo puedo repetir aquí, yo soy hijo. Bueno, sí, vuelvo y ustedes no lo ven, yo tampoco lo veo de ustedes. Pero a lo menos yo puedo irme y poner la cabecita encima de la almohada y decir, la presencia divina me dijo que yo soy hijo. Dice, fuimos sellados. Dice, esas son las arras. ¿Qué es arras? ¿Qué es una arra? Un anticipo. Una garantía, anticipo, una garantía de qué? De nuestra salvación. ¿Sí? Eso es una garantía de nuestra salvación. Ahora, el hecho de que él me diga que yo soy hijo no quiere decir que no haya pecado, es totalmente diferente. Es que todo, como todo está mezclado, entonces la gente cree, o sea, tiene un sancocho adentro. No, todo aparte. Vuelvo y repito, a lo menos anoche, a la 1 de la mañana, yo sentí que yo era hijo de Dios. ¿Sí? Porque creo que la presencia divina se comunicó con mi Neshama y dijo, oye, usted es hijo. Ese sello es un arra. Y esa arra es una, ¿qué? Seguridad. ¿Seguridad de qué? De que yo soy una persona que salva. ¿O será que va a quitar después las arras? No, pues yo no veo por dónde, no estoy buscando un texto aquí adentro que diga que Dios quitó las arras. Porque fue el que me compró, ¿o no? O yo no fui adoptado. Todo está como en un hilo, ¿sí me entiende? Yo fui comprado a precio de sangre, dice que yo fui redimido. Fui adoptado hijo suyo. ¿Sí o no? Adoptado. Yo adopté al Padre o el Padre me adoptó a mí. El Padre me adoptó a mí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra del Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, ¿sí o no? Fuisteis sellados con la presencia divina. ¿De qué? De la promesa. Que es las arras de qué cosa? De nuestra salvación. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta la redención de la posesión adquirida. Como dice el texto 14 en la Nueva Versión Internacional, Sergio. Dice, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Esto qué? Garantiza. Este Garantiza, o sea, es una garantía. Es una garantía.
Yo puedo decir algo, no, porque a mí me escogieron, a mí me compraron, a mí me eligieron, a mí me dieron la capacidad de ser, ¿qué? Adoptado. Yo nada de eso tomé la decisión. Acá Álvaro un día de eso se plació en eso. ¿Yo quién soy para aconsejarlo a él? Nadie. Porque los textos anteriores dicen que es de acuerdo al puro afecto de ¿qué? De su voluntad. Podría uno decir por qué escogió a fulano y no escogió a fulano. No, yo qué puedo meter en esos rollos. A duras penas doy medio pie con bola con mi elección. ¿Sí? Me cuesta entenderlo. Entonces dice que eso es una garantía. Hasta cuando todo el pueblo sea ¿qué? Adquirido. Garantía, oigan, eso es una garantía. ¿Sí? Porque la salvación no se puede perder por todos estos moños que nosotros encontramos. Entonces, ¿por qué la gente dice que la salvación se pierde? Porque nunca han leído la Biblia. No, es texto tras texto. O sea, es sentido casi hasta común. ¿En serio? Casi ni siquiera espiritual estamos hablando aquí, estamos hablando de términos comunes. A mí me llena eso de verdad de placer. De decir que lo que a mí me dieron es una garantía. ¿O no? Es una garantía. Hasta que todo el pueblo entre.